¿Sabías que esta máscara perteneció al emperador Tutankamón, que murió con apenas 17 años? ¿O que la esfinge que está delante de las pirámides hubo una época en la que estaba pintada de colores? ¿Sabías que el Código de Hammurabi es el texto jurídico más antiguo de la historia? ¿Sabías que dentro del Coliseo cabían tantas personas o más como en muchos campos de fútbol actuales? ¿Y que sabes por qué el emperador Octavio Augusto se retrató con un niño pequeño y un delfín a sus pies? Bueno, pues muchas y otras cosas se saben y se descubren cuando uno analiza una obra de arte, que es lo que vamos a aprender en este vídeo. ¿Cómo analizar una obra de arte? Para empezar, toda obra de arte la vamos a dividir en tres partes, ¿eh? Vamos a clasificarla, el análisis y el comentario. Pero ¿en qué consiste cada una de estas cosas? Bueno, pues la clasificación consiste en dar, es algo así como el DNI de la obra de arte, los datos más importantes que conocemos sobre ella. ¿Cuál es su título? Bueno, si es una pintura, una escultura o un edificio, si de qué fecha es, quién la hizo y bueno, pues dónde se encuentra y cualquier otro dato que nos pueda parecer interesante. La segunda parte es el análisis y ahí vamos a hablar de todo aquello que podemos ver en esa obra. Es decir, pues de qué material está hecha, cuáles son los personajes que aparecen, si aparece paisaje o es el interior de un edificio, cómo ha trabajado el artista la luz y el color. Y bueno, en realidad podemos hablar de todos aquellos aspectos que aparezcan en la obra de arte que nos llamen la atención. Y en tercer lugar aparece la parte más importante del análisis, que es el comentario, que bueno, sería la relación que existe entre esa obra y el momento histórico en el que se hizo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hablar es un poco sobre la época, en qué época se hizo esa obra concretamente. En segundo lugar, es conveniente contar qué es lo que el artista nos enseña en esa obra, qué historia nos está contando. En tercer lugar, hablar un poco sobre la relación que existe entre esa obra de arte y cómo se hacían las obras en ese momento. Y para finalizar, pues si encontramos alguna anécdota final, es interesante acabar con esa anécdota. Pero no hay nada mejor que analizar una obra de arte para ver cómo se hace. Así que vamos a analizar esta obra de arte. Y para ello vamos a seguir las tres partes en las que hemos dicho que vamos a dividir el análisis y comentario. Comenzamos pues con la clasificación. Lo primero que vamos a decir es el título de la obra y la fecha en la que se hizo. Esta obra es la estela del rey acadio Naram-Sin y se realizó en el año 2250 a.C. Es decir, esta obra tiene más de 4200 años. Bueno, no es una pintura ni tampoco es un edificio. Se trata de una escultura, aunque más concretamente es un relieve, un bajo relieve. Bueno, el autor en este caso es desconocido, seguramente la mandó a hacer el rey, pero no conocemos al taller o los artistas que la hicieron. Y bueno, pues el lugar en el que se encuentra es en la sala de Mesopotamia del Museo del Louvre de París. Una vez hecha la clasificación, vamos a proceder al análisis, aquello que vemos en la obra. Lo primero que vemos es el material del que está hecho, es un material rojizo o anaranjado de una piedra que se llama arenisca, que es fácil de crear relieve sobre ella, por eso también está tan gastada. Bueno, con respecto a los personajes que aparecen en la obra, vemos que en el centro aparece un personaje muy grande
que es más grande que el resto de los personajes que aparecen, que es el rey Naram-Sin, el rey acadio Naram-Sin. En la parte izquierda, debajo de él, aparece una serie de soldados con estandartes que parecen que va subiendo y acompañándolo en la montaña. En la parte derecha de la estela tenemos otras figuras que están, bueno, por la parte de arriba parece que hay dos enemigos, luego los analizaremos. También parece que a los pies del rey Naram-Sin hay pisoteados otros dos enemigos, incluso cayendo por la montaña abajo también podemos ver a otro de esos enemigos. Aquí, bueno, pues podemos ver más, con mejor detalle, todos esos personajes que hemos dicho. Con respecto al paisaje, el análisis del paisaje nos lleva a que, bueno, pues podamos ver, en primer lugar, una montaña al lado del rey, y en la parte inferior de la montaña podemos ver dos árboles que también forman parte del paisaje. En la parte de arriba de la estela observamos lo que parecen ser pues tres estrellas o astros. Pasemos ahora a la última parte del comentario de la obra de arte. Es la parte denominada comentario, y en ella lo primero que tenemos que decir es a qué época o estilo pertenece esta obra. Para ello nos vamos a desplazar, vamos a ver este mapa en el cual, bueno, pues vemos la cronología de las civilizaciones en Mesopotamia. La presente escultura tiene que ver el periodo sumerio, el periodo acadio, el imperio babilónico, el asirio y persa. Esas son las culturas que se dieron en Mesopotamia. La que a nosotros nos interesa es el periodo acadio, que se dio entre el año 2350 y 1800, puesto que Naram-Sin era un rey de la dinastía acadia. Ese imperio acadio, como podéis ver en el mapa, tenía su capital en la ciudad de Akkad. Y bueno, pues como ya hemos estudiado, en Mesopotamia encontrábamos los ríos Tigris y Éufrates, que permitieron un gran desarrollo de la agricultura. Este imperio se extendió por un lado hacia el Mediterráneo, hacia lo que hoy día es Palestina, Israel, y lo que nos interesa es que también se extendió hacia unas montañas, los montes Zagros, donde vivían los nómadas Lulubi, que son precisamente los que aparecen retratados en la estela que estamos comentando. Ahora lo que vamos a hacer es volver a contar la historia del rey Naram-Sin y relacionarlo con las características del arte de esta época. Por un lado, nos vamos a fijar en la obra, en la representación del rey. Podemos ver que en la parte de arriba tiene una especie de cuernos, y en la parte de abajo lleva una lanza en la mano. Además también lleva una especie de arco y también una especie de martillo. A continuación, si vemos en la parte derecha de donde él se encuentra, en esa parte de la estela, vamos a encontrar a pues dos enemigos. Uno de ellos está atravesado por una lanza y el otro junta las manos pidiendo clemencia. En la parte superior también podemos ver que está escrita lo que ocurrió en esa batalla en caligrafía cuneiforme. En la parte superior de esa montaña, como si las letras vinieran de ellas, aparecen la representación de tres estrellas, tres astros o tres divinidades que estarían asistiendo a la victoria del rey sobre sus enemigos. Vamos a hacer pues un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. El rey Naram-Sin
Fue un rey de la civilización mesopotámica, concretamente del periodo acadio. Vivió entre el año 2254 y el 2218 y fue el cuarto rey del imperio acadio y extendió pues su imperio desde Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo, derrotando pues a distintos imperios. Efectivamente, en esta estela podemos ver cómo fue el primer rey que fue divinizado o considerado como Dios. De ahí que pusiera esas tres estelas, esos tres astros en la parte superior y que él aparezca mucho más grande que el resto de sus enemigos. Para finalizar, vemos que apareció en esta civilización la escritura cuneiforme, hecha con formas de cuñas, sobre tablillas de barro o como en este caso sobre arenisca, y que todo este esplendor fue posible gracias a la agricultura que se desarrolló en la rica zona entre el río Tigris y Éufrates.